Hola. ¿Alguna vez se han preguntado qué es exactamente esa especie de magia invisible que impulsa nuestra vida diaria? O sea, desde esa pantalla que tienen enfrente justo ahora, hasta los vehículos en los que nos movemos. Bueno, de eso trata este análisis. Hoy vamos a desmitificar la electroquímica, es decir, ese punto exacto y absolutamente espectacular donde la química pura se da la mano con la ingeniería. Y a ver, esta es la gran pregunta que va a guiar toda nuestra presentación hoy. ¿Cómo logramos transformar sustancias químicas que parecen totalmente inertes en una corriente eléctrica superpotente? Y bueno, al revés también, ¿no? ¿Cómo podemos usar la electricidad para obligar a esos químicos a reaccionar? En resumen, este es el enorme rompecabezas macro que la electroquímica logra resolver a la perfección. Para entender todo esto, tenemos un mapa de ruta muy claro para hoy. Número 1. ¿Qué es la electroquímica? 2. La danza de los electrones. 3. Celdas voltaicas y galvánicas. 4. Anatomía de una pila. Y 5. Electrólisis y reacciones forzadas. Empecemos entonces con la primera parte. ¿Qué es la electroquímica? Uniendo tipos de energía. Piénsenlo así, la electroquímica es básicamente una avenida de doble sentido. Miren, por un lado tenemos las celdas voltaicas, también llamadas galvánicas. Aquí, una reacción química ocurre de forma totalmente natural y como resultado nos regala electricidad. Súper útil, ¿verdad? Pero por el otro lado de la calle están las celdas electrolíticas, que hacen literalmente lo opuesto. O sea, toman electricidad de una fuente externa y la usan para forzar una reacción química que, francamente, jamás sucedería por sí sola. Pasemos a la sección 2, la danza de los electrones, las reglas microscópicas. Ahora, para no perdernos cuando hagamos zoom a nivel microscópico, tenemos que hablar de las famosas reacciones redox, u oxidorreducción. Sé que los términos suenan un poquito contradictorios al principio, pero a ver, vamos a desglosarlo. La oxidación significa que una sustancia pierde electrones. Y ojo aquí, como está perdiendo cargas negativas, su estado de oxidación en realidad aumenta. A esta sustancia, curiosamente, le decimos el agente reductor. Por el otro lado, la reducción es cuando una sustancia gana electrones. Su estado de oxidación disminuye y ¡pum!, se convierte en el agente oxidante. Es como un intercambio perfecto. Literalmente lo que uno pierde, el otro lo gana. Para aterrizar esto, miremos una reacción química real entre un óxido de hierro y el aluminio. Si prestan atención, el hierro empieza con un estado de oxidación de +3 y termina en 0, ya en su estado metálico. Como el número bajó, o sea disminuyó, sabemos que ganó electrones, es decir, se redujo. Al mismo tiempo, el aluminio pasó de un estado basal de 0 a +3, perdió electrones, por lo tanto, se oxidó. Es una coreografía impecable. El hierro suelta su carga y el aluminio la atrapa en el acto. Lo que nos lleva a la sección 3, celdas voltaicas y galvánicas, generando energía. A ver, el verdadero corazón de las baterías que todos usamos a diario está en una palabra clave: espontaneidad. Estas celdas, bautizadas en honor a Alessandro Volta y Luigi Galvani, que como dato curioso, descubrió todo esto por mero accidente al hacer saltar las zancas de una rana muerta con electricidad, bueno, estas celdas generan energía a partir de reacciones que simplemente quieren ocurrir. Ahora, para demostrar matemáticamente si una reacción nos va a dar energía, usamos la fórmula del potencial de celda o fuerza electromotriz. Solo restamos el potencial de oxidación del potencial de reducción, y si el resultado de esta matemática es un número positivo, ¡bingo! La reacción es espontánea y tenemos electricidad fluyendo hacia el exterior. Y para ver cómo se construye esto físicamente, entremos a la sección 4, anatomía de una pila, la celda de Daniel. Absolutamente toda celda necesita 2 electrodos, que son básicamente las pistas de baile para nuestra danza de electrones. Primero tenemos el ánodo, que en la famosa celda de Daniel está hecho de zinc. Aquí es donde ocurre la oxidación. Es decir, el zinc pierde electrones. Físicamente, el ánodo de zinc literalmente se va desintegrando en el proceso, perdiendo masa, y se convierte en nuestro polo negativo. Del otro lado está el cátodo, hecho de cobre. Aquí pasa la reducción, recibe esos electrones y los iones se depositan encima de él. Así que el cátodo, de hecho, engorda al ganar masa metálica sólida. Y claro, este es nuestro polo positivo. Imaginen todo el recorrido paso a paso.
El zinc metálico en el ánodo suelta 2 electrones y se disuelve en el líquido. Pero esos electrones no saben nadar, ¿cierto? Así que tienen que correr a toda velocidad a través de un cable externo que conecta a ambos lados. Y ese viaje por el cable, eso es exactamente lo que enciende la pantalla de un celular o una bombilla. Finalmente, cuando llegan al electrodo de cobre, los iones de cobre que andaban flotando por la solución atrapan los electrones y se pegan a la barra como metal sólido puro. Pero a ver, aquí surge un problema gigantesco. Si dejáramos el sistema solo así, la reacción se detendría en cuestión de milisegundos. ¿Por qué? Pues porque el lado del zinc se llenaría de cargas positivas y el del cobre se quedaría sin ellas. Se crearía un embotellamiento eléctrico que frenaría todo de golpe. Y aquí entra la solución más ingeniosa de todas, el puente salino. Es una estructura porosa que contiene una solución de sal, como el cloruro de potasio. Lo que hace es súper elegante. Sus iones negativos viajan hacia el ánodo para calmar y neutralizar al nuevo zinc, mientras que los iones positivos van al cátodo para compensar el cobre perdido. Básicamente, el puente salino mantiene la paz y el equilibrio, dejando que la corriente siga fluyendo y fluyendo. Y si ponemos a prueba esa fórmula matemática que vimos hace un momento con esta celda en específico, tomamos el potencial de reducción del cobre, que es 0.34, y le restamos el potencial negativo del zinc, que es menos 0.76. ¿El resultado? Exactamente 1.10 voltios. Ese es el empuje eléctrico natural, puro y duro, de una celda de Daniel en condiciones estándar. Ahora, los químicos no van a estar dibujando vasos de precipitados y cables cada vez que hablan de esto. En su lugar, resumen toda esta enorme anatomía en una sola línea de notación. Se lee de izquierda a derecha, justo como fluyen los electrones. Empezamos en la extrema izquierda con la oxidación, el ánodo de zinc sólido. Una línea vertical simple nos marca el cambio de fase al zinc acuoso. Luego, esa doble barra vertical en el centro, ese es nuestro querido puente salino. Pasamos al cobre acuoso y cerramos en la extrema derecha con la reducción en el cátodo de cobre sólido. Todo el diseño resumido en unos cuantos caracteres. Llegamos a la última parte, sección 5, electrólisis y reacciones forzadas, consumiendo energía. Aquí vemos la simetría perfecta de la que hablábamos al principio. Si hacemos nuestro cálculo de potencial y nos da un número negativo, pues ya sabemos que esa reacción no va a ocurrir por sí sola, ni de chiste. Necesita que conectemos una fuente externa, como otra batería, para obligar a los electrones a moverse en contra de su voluntad. A esto le llamamos electrólisis. Y créanme, es una técnica inmensamente poderosa. La usamos muchísimo, sobre todo cuando necesitamos agarrar compuestos súper estables, desarmarlos y separar sus elementos puros. El ejemplo más clásico, y la verdad el más vital de todos, es la separación del agua, el H2O. El agua es súper feliz siendo agua, no se va a descomponer solita, pero si metemos una batería externa y aplicamos suficiente electricidad, el ánodo actúa como un ladrón y literalmente le arranca electrones al oxígeno, formando gas O2. Al mismo tiempo, en el cátodo, esa misma electricidad empuja a la fuerza los electrones hacia los iones de hidrógeno, creando gas hidrógeno. Así, a pura fuerza bruta eléctrica, convertimos un simple vaso de agua en dos gases fundamentales. Entonces, pensemos un segundo en lo que acabamos de ver. Separar el agua para obtener hidrógeno, que por cierto, es uno de los combustibles más limpios y potentes del universo. A medida que buscamos formas de almacenar toda esa energía del sol o del viento, estos principios no se quedan solo en una lección teórica de química académica. Son literalmente los cimientos sobre los que se está construyendo el almacenamiento de energía a nivel global. Entender la electroquímica es, al final del día, entender el motor del mañana. Así que, sabiendo cómo podemos dominar el flujo de los electrones, la verdadera pregunta que nos queda es, ¿cuál será el próximo elemento que vamos a transformar para electrificar nuestro futuro?